No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Había tenido una de esas semanas donde todo parece ir en automático. Trabajo, tráfico, mensajes sin responder, facturas acumulándose. Había salido de la oficina tarde, con la mente nublada y el cuerpo pidiéndome descanso. Lo único que pensaba era en llegar a casa, preparar algo rápido para cenar y tirarme en el sillón a ver cualquier cosa en la televisión. Decidí pasar al supermercado del barrio, el mismo al que iba cada 2 o 3 días. Era jueves, cerca de las 7 de la tarde, la hora exacta en la que el lugar siempre se llenaba. Madres con carritos repletos, adolescentes en busca de botanas, trabajadores con la misma expresión agotada que yo. El aire olía a pan recién horneado, mezclado con el zumbido constante de los refrigeradores. Solo necesitaba 3 cosas: huevos, queso y pan. Ni siquiera tomé carrito, solo una pequeña canasta. Caminé por la parte trasera de las góndolas, entre los pasillos, mientras escuchaba el murmullo de las conversaciones y el sonido de los escáneres en las cajas. Cuando llegué a la sección de lácteos, vi la fila del autocobro. Estaba larguísima, ocupaba la mitad del pasillo 6. Había al menos una docena de personas. Un señor con traje hablando por teléfono, una mujer con un niño inquieto en el carrito, un grupo de estudiantes riendo. Cada caja automática estaba ocupada. Sus luces verdes parpadeaban, los pitidos del escáner se mezclaban con las voces y el ruido de las bolsas de plástico. Pensé, ni de broma voy a esperar todo esto solo por 3 cosas. Así que decidí revisar las cajas normales, al frente del local, por si alguna estaba más vacía. Tomé el pasillo 7 para asomarme, pero no tuve suerte. Todas estaban igual o peor, con colas que se extendían hasta los pasillos laterales. Suspiré, resignado. Bueno, regreso al autocobro, seguro ya avanzó algo. Y fue en ese instante cuando todo cambió. Giré de nuevo hacia el pasillo 6 y no había nadie, literalmente nadie. El pasillo donde segundos antes había estado una fila larga de personas estaba completamente vacío. No solo eso, no se escuchaba el murmullo, ni los pitidos de los escáneres, ni el sonido de las bolsas, nada, solo el zumbido de los refrigeradores. Me quedé quieto en la entrada del pasillo, con la canasta en la mano. Miré hacia ambos lados, pensando que quizás todos habían sido redirigidos por un empleado a otra fila o que se había abierto una caja nueva. Pero desde donde estaba, podía ver perfectamente las otras líneas. Seguían igual de llenas. Nadie se había movido. Sentí un escalofrío. No porque creyera que algo sobrenatural estaba ocurriendo, no en ese momento, sino por lo absurdo de la situación. Era como si hubiera parpadeado y el mundo hubiera dado un salto que no me correspondía ver. Avancé lentamente, mirando hacia los lados, esperando ver a alguien doblar una esquina o aparecer con un carrito. Nada, solo el eco de mis pasos sobre el piso encerado. En el autocobro ahora había únicamente 2 personas. 2, de las 15 o 20 que había visto menos de 10 segundos antes. Me quedé tan desconcertado que literalmente di una vuelta completa sobre mí mismo en medio del supermercado. Un giro completo, buscando alguna señal, algún sonido, cualquier cosa que me explicara qué acababa de pasar. Pero no había nada. El ambiente se sentía diferente. No sabría cómo explicarlo. Más frío, más espacioso, casi como si el aire pesara distinto. Caminé hasta una de las máquinas libres, pasé mis 3 productos, pagué y salí. En el estacionamiento, el ruido normal del tráfico y las luces de los autos me devolvieron de golpe a la realidad. Todo parecía en orden afuera, pero dentro de mí algo no encajaba. Mientras conducía a casa, intenté racionalizarlo. Tal vez abrían otra caja y la gente se movió rápido, pero no había nadie llamando a los clientes, no escuché anuncios por el altavoz y los pasillos hacia adelante estaban igual de llenos. Lo que me dejó más inquieto fue la sensación física del momento, esa especie de vacío repentino, como si hubiera entrado a un lugar donde el tiempo se estiraba o el sonido no existía por unos segundos. Lo conté a varios amigos, pero todos lo tomaron a la ligera. Seguro abrían una caja nueva, o quizás te distrajiste más de lo que crees. Eso pasa, los supermercados son un caos. Pero no, yo sé lo que vi, o mejor dicho, lo que dejé de ver. Desde entonces, cada vez que entro a ese supermercado, observo los reflejos en los refrigeradores, el movimiento de la gente, el ritmo normal del lugar.
y no puedo evitar pensar que, por un instante, crucé a un espacio donde ellos, todas esas personas, simplemente no estaban. En la preparatoria, solía sentarme justo detrás de Roberto en la clase de inglés. No era mi mejor materia, y la mayoría del tiempo mi mente vagaba entre poemas de Shakespeare y pensamientos de adolescente que giraban en torno a cosas menos trascendentales, como Robert. No recuerdo si aquella vez me quedé dormida por unos segundos o si simplemente me distraje mirando por la ventana, pero tuve una especie de visión. No fue exactamente un sueño, fue más como una escena que apareció frente a mí, nítida y tangible. En ella, Robert y yo estábamos en un apartamento, ya adultos, hablando y riendo como si hubiéramos estado juntos desde siempre. Había una luz suave entrando por las persianas y una taza de café en mi mano. Me vi feliz, cómoda, tranquila. Era tan real que cuando parpadeé y volví a la clase, sentí una punzada de nostalgia por algo que aún no había vivido. En ese entonces, Robert salía con alguien. Era amable, callado, y aunque a veces nuestras miradas se cruzaban, nunca pasó nada entre nosotros. El último año de escuela nos acercamos un poco, pero la vida siguió su curso. Me gradué, me mudé, y Bob se volvió solo un nombre más en la lista de gente que recordaba con cierta ternura, pero sin esperar volver a ver. Pasaron 10 años. 10 años de trabajos, mudanzas y amores que no terminaron bien, hasta que un día, por esas coincidencias absurdas de la vida, vi una publicación suya en redes. Le escribí sin pensarlo demasiado. Lo que comenzó como un mensaje nostálgico terminó con un café que se extendió durante horas. Había algo en su forma de mirarme, un reconocimiento silencioso, como si él también recordara algo. En cuestión de meses estábamos viviendo juntos, en un pequeño apartamento con paredes color crema y una planta que nunca lograba sobrevivir más de 3 semanas. Era un lugar tranquilo, con una ventana grande que daba justo al amanecer. Una tarde, mientras preparaba café, Robert estaba sentado en el sofá leyendo y de pronto sucedió. Fue un instante breve, pero completamente desconcertante. Sentí como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. De pronto, no era una mujer de 28 años con una vida entera detrás, sino una chica de 15 sentada en su pupitre, viendo exactamente esta escena. El mismo apartamento, la misma luz entrando por la ventana, Robert riendo suavemente mientras hojeaba un libro. Era como si esa versión adolescente de mí hubiera despertado dentro de mi cuerpo, mirando a través de mis ojos, dándose cuenta de que aquella visión no había sido un sueño, sino una especie de recuerdo que viajó hacia adelante en el tiempo. El efecto duró solo unos segundos, pero fue tan vívido, tan real, que tuve que dejar la taza en el mostrador para no soltarla. Me quedé allí, en silencio, sintiendo un extraño temblor en el pecho, una mezcla de asombro y miedo. Nunca le conté a Robert lo que pasó. A veces pienso que si se lo dijera, él me miraría con esa media sonrisa suya y diría algo como, tal vez ya estaba escrito. Pero hay noches, cuando la luz entra igual que en esa visión y su respiración se sincroniza con la mía, en que me pregunto si fue una simple coincidencia, o si, de alguna manera que no comprendo, mi yo de 15 años realmente alcanzó a ver un fragmento del futuro que estábamos destinados a vivir. Era casi medianoche y volvíamos a casa después de una larga sesión de estudio para los exámenes finales. Íbamos los 3 en el viejo sedán de Mario, que siempre olía a café derramado y libros usados. El campus estaba a unos 15 minutos del departamento donde vivíamos, y a esa hora las calles se sentían vacías, como si toda la ciudad estuviera dormida excepto nosotros. Mario conducía con la ventanilla abierta, dejando entrar el aire frío de la noche. En el asiento trasero iba Claire, medio dormida, murmurando algo sobre el examen de biología. Yo estaba en el asiento del copiloto, intentando mantenerme despierto mientras hablábamos de cualquier cosa para no quedarnos dormidos. Era ese tipo de cansancio en el que uno se ríe de todo, donde el sueño se mezcla con una especie de lucidez rara. Tomamos una calle larga y mal iluminada que atravesaba un barrio viejo, el tipo de lugar con faroles que parpadean y casas que parecen abandonadas. Entonces, de la nada apareció un enorme bache justo en medio del camino. Mario giró el volante bruscamente para esquivarlo, y en ese instante, en ese microsegundo en que las luces delanteras rebotaron sobre el asfalto, la vi, una mujer.
Estaba parada al costado de la carretera, muy cerca del borde. Llevaba un vestido blanco que se movía apenas con el viento y su cabello, también claro, le caía desordenado sobre los hombros. Lo que más me impactó fue su rostro, pálido, casi translúcido bajo la luz amarillenta del farol más cercano. Tenía la vista fija al frente, sin moverse. Mi corazón dio un salto. Por un instante creí que Mario la había rozado con el auto. «¡Oye, qué demonios!», grité. «Pudiste haber atropellado a la señora». Mario giró la cabeza hacia mí, con los ojos entrecerrados y una expresión de completa confusión. «¿Qué señora?», me dijo sin rastro de sarcasmo. Lo miré, esperando que se riera o dijera que era una broma, pero no. Se notaba que hablaba en serio. «La mujer», repetí, señalando hacia atrás. Estaba justo ahí, al borde de la carretera. Claire se despertó por el tono de mi voz. «¿Qué pasa?», preguntó, incorporándose. «Nada», dijo Mario, todavía desconcertado. «Dice que vio a alguien, pero aquí no había nadie». «¿Cómo que no había nadie?», insistí. «Estaba parada justo donde esquivaste el bache». Claire miró por la ventana trasera. «No vi a nadie», dijo con voz somnolienta. «Solo el hoyo en el camino. Ni siquiera había otra luz aparte de la del coche». Me quedé en silencio, girando la cabeza para mirar hacia atrás. El camino estaba completamente vacío, ni rastro de nadie. Durante el resto del trayecto casi no hablé. Mario intentó bromear para aliviar el ambiente, pero se notaba tenso. Claire se volvió a dormir. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en esa mujer. Recordaba cada detalle con una claridad enfermiza. El vestido blanco, la forma en que estaba de pie, inmóvil, como si me hubiera estado esperando. Esa imagen me persiguió por semanas. Incluso volví por esa misma calle en diferentes noches, buscando alguna explicación, pero nunca más vi a nadie ahí. A veces pienso que fue producto del cansancio, una alucinación, algo que mi mente inventó entre el sueño y la vigilia. Pero no puedo convencerme del todo, porque si fue una ilusión, ¿por qué recuerdo todavía la sensación de sus ojos fijos en mí? Como si supiera que la veía. Y lo más extraño, cada vez que paso por esa calle, incluso de día, el aire se siente más frío justo en ese tramo, como si todavía estuviera allí. Durante la secundaria, mi vida era bastante normal. Tenía mi grupo de amigas, las 5 inseparables, las que pasábamos los recreos juntas, las tardes de estudio, las risas, los secretos y los sueños de adolescentes. Éramos como una pequeña familia. Y dentro de ese grupo, Delia era nuestra líder natural. Tenía una seguridad en sí misma que las demás admirábamos, casi como si ya supiera cosas que nosotras todavía no. Delia tenía 3 hermanas mayores, y gracias a ellas siempre traía historias nuevas que nos contaba con lujo de detalles, viajes de campamento, fiestas, noches de música y luces de discoteca. Y por supuesto, las inevitables aventuras románticas. Las narraba con tanta convicción que jurabas que todo eso lo había vivido ella. A veces hablaba de su novio, Fernando, un chico que, según decía, era guapísimo, inteligente, encantador, casi de película. Yo me limitaba a escucharla, fascinada, aunque confieso que a veces sentía una ligera punzada de envidia. Tenía 15 años y aunque tenía novio, Alejandro, era inevitable compararse. Alejandro era el chico más popular de nuestra clase, amable, atractivo y maduro para su edad. Habíamos estado juntos desde primer grado. Algo casi inusual, y todos nos veían como la pareja estable. Y lo éramos, o al menos eso creí siempre. Los años pasaron, Alejandro y yo terminamos, la vida siguió su curso. Me casé, tuve una hija, y luego me separé. Nunca volví a saber nada de Fernando, más allá de los comentarios esporádicos que llegaban de las redes o de las reuniones de exalumnos. Se decía que se había convertido en un médico importante, trabajando para el gobierno, con una vida hecha, y según algunos, bastante exitosa. Una tarde cualquiera, muchos años después, la casualidad decidió hacer de las suyas. Iba caminando con mi hija por una calle céntrica cuando escuché mi nombre dicho con entusiasmo. Me giré y ahí estaba él, Fernando. Había envejecido bien, su presencia imponía, aún con las canas y los años a cuestas. Me abrazó con una familiaridad que me desconcertó un poco, como si nos conociéramos de toda la vida. «¿Cuánto tiempo sin verte?», me dijo, oliendo mi cabello casi con ternura. «Tenemos que ponernos al día. ¿Tomamos un café?». Yo sonreí, sorprendida por su efusividad.
Le dije que en otra ocasión, porque tenía un compromiso con mi hija. Entonces, él se agachó un poco, miró a mi hija con una sonrisa y dijo algo que me heló por dentro. Mucho gusto, princesa. ¿Sabes que pudiste ser mi hija? Tu mami y yo fuimos novios muchos años, ¿te ha contado? Mi hija, entre divertida y confundida, me miró con una sonrisa traviesa. No mucho, le respondió. Yo solo atiné a reír nerviosamente y a despedirme rápido. Cuando nos alejamos, mi hija me dijo: «Mamá, ¿no que él era el novio de Delia y tú estabas con Alejandro?» «Sí, claro», le respondí sintiéndome algo incómoda. No sé por qué dijo eso. Días después, Fernando me llamó. Me dijo que le había hecho muy feliz verme, que llevaba años pensando en mí y que quería invitarme a desayunar. No supe bien por qué acepté, quizá por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Desde el principio me llamó mi amor y hablaba de nuestro supuesto pasado juntos, de momentos compartidos, de viajes, de cenas. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo, intentando recordar siquiera una de las cosas que decía. No recordaba nada, nada. Finalmente lo detuve. «Fernando, estás confundido, nunca fuimos novios, fue Delia quien salió contigo». Él soltó una carcajada que me descolocó. Luego, muy serio, me respondió: «¿Delia? Jamás. Era bonita, sí, pero estaba en su propio mundo». «No, mi novia fuiste tú y fue una historia muy bonita. Tengo una caja llena de recuerdos tuyos en casa de mi madre, fotos, cartas, todo». Sentí un escalofrío. Lo dijo con una seguridad tan rotunda, tan natural, que por un segundo dudé de mí misma. Esa tarde llamé a Rosario, una de mis amigas del grupo de la secundaria, y le conté todo. Esperaba que se riera y me confirmara que yo tenía razón. Pero en cambio, su respuesta me dejó helada. «¿Cómo que no te acuerdas? Si ustedes fueron novios por años, eran la pareja perfecta». Llamé a Elda y a Alba, las otras dos. Lo mismo, las tres coincidían, palabra por palabra, como si estuvieran leyendo un guión. Desesperada, llamé a Delia, convencida de que al menos ella pondría las cosas en orden, pero su risa fue amarga y me dijo: «Deja de hacerte la tonta. Él fue a una fiesta en mi casa por mí, pero cuando te vio, se olvidó de que yo existía». Me quedé muda. Algo no tenía sentido. Era como si todo mi entorno hubiera sido reemplazado por versiones ligeramente distintas de las personas que conocía, como si todos recordaran una vida que yo nunca viví. Incluso mi madre, cuando le conté la historia, me dijo con naturalidad: «Claro que sí, hija. Fernando era encantador. Lo recuerdo muy bien. Aprovecha esta segunda oportunidad, no la desperdicies». Una parte de mí empezó a sentir miedo. ¿Era posible que yo tuviera bloqueado un fragmento de mi memoria? ¿Un trauma tal vez? Pero no, recordaba claramente mi adolescencia, mis años con Alejandro, nuestras fotos, nuestras salidas, y lo más perturbador, los recuerdos de mi madre coincidían con los de Fernando, no con los míos. Fui a casa de la madre de Fernando. Ella me recibió con cariño, como si fuera alguien muy querido. Me condujo hasta una habitación y me mostró una caja de cartón forrada con terciopelo rojo. Dentro había fotografías de cumpleaños, graduaciones, paseos en la playa. En todas estaba yo, mi yo adolescente, abrazada a Fernando, enmarcadas, nítidas, innegables. Pero lo peor fue ver las cartas, todas escritas con mi letra. Cada palabra parecía auténtica, cada firma, cada detalle idéntico. Esa noche no dormí. Me sentía como si mi vida se hubiera fracturado en dos versiones que se superponían una sobre la otra. Un año después, cuando empezaba a resignarme a esa especie de ambigüedad, recibí una llamada de Rosario. Su voz temblaba. ¿Ya supiste lo de Fernando? No, ¿qué pasó? Murió. Un paro cardíaco fulminante. Fui al funeral. Ahí estaban todas. Delia, Elda, Alba. Y la madre de Fernando recibió a Delia con lágrimas, llamándola hija, diciéndole que su hijo siempre la había querido mucho. Todo se volvió borroso. En un momento me acerqué a Alba, buscando algo de coherencia. ¿Te acuerdas cuando te llamé hace unos meses? Te pregunté sobre mi noviazgo con Fernando. Ella me miró confundida. ¿Tu noviazgo con Fernando? Ustedes nunca fueron novios. Eso fue con Alejandro. ¿Por qué lo preguntas? No respondí. No podía. A partir de ese día, todo volvió a su lugar. Mis amigas, mi madre, todos volvieron a recordar las cosas tal como yo las recordaba. Nadie mencionó jamás mi relación con Fernando. Era como si todo lo que había pasado ese año, las fotos, las llamadas, los desayunos, la caja,
nunca hubiera existido. A veces me pregunto si fue un sueño o si realmente estuve viviendo durante un tiempo en una versión distinta de mi propia vida, una realidad alterna, una brecha en la memoria colectiva, un desliz del tiempo. No tengo respuestas, solo sé que, por un tiempo, todos recordaron algo que yo sabía con certeza que nunca había sucedido, y desde entonces, cada vez que paso por aquella calle donde me lo encontré por primera vez, siento que algo dentro de mí se detiene, como si en algún lugar, en alguna línea del tiempo que no me pertenece, yo sí hubiera sido la mujer que él recordaba. Nunca me había considerado una persona olvidadiza. De hecho, tengo una memoria bastante buena. Puedo recordar conversaciones triviales, letras de canciones que no escucho desde la adolescencia, incluso los nombres de profesores que tuve en la primaria. Pero hay un fragmento de mi vida, una grieta oscura en mi memoria que parece haber sido arrancada por completo. Todo comenzó hace unos meses, cuando uno de mis viejos amigos de juventud organizó una pequeña reunión. Era una de esas cenas nostálgicas en las que todos comparten anécdotas del pasado, historias de borracheras, viajes improvisados, amores fugaces. Éramos un grupo pequeño, inseparables en su momento. Habían pasado 15 años desde aquellos días, y aunque todos habíamos cambiado, las risas seguían siendo las mismas. Esa noche, entre el ruido de los vasos y el olor a vino, una mujer se me acercó con una sonrisa. «No puedo creer que sigas igual», me dijo, mirándome como si me conociera desde siempre. La miré, tratando de ubicarla. No me sonaba su cara, ni su voz, ni su forma de moverse. Pensé que tal vez era la pareja de alguno de mis amigos o alguien que se había unido al grupo después de que yo me distanciara. Pero no, resultó que, según todos, ella había sido parte del grupo durante años. Habíamos salido juntos casi todos los fines de semana, habíamos compartido fiestas, viajes, incluso había fotos de los 6, incluyéndome a mí y a ella, en distintos lugares sonriendo frente a la cámara como si fuéramos familia. Y yo no recordaba absolutamente nada. Intenté disimularlo al principio, pero ella hablaba de recuerdos específicos. Una noche en la playa, una fiesta de cumpleaños en mi antiguo departamento, un viaje improvisado a la montaña. Detalles minuciosos. Sabía nombres, fechas y hasta frases que, según me dijeron, yo había dicho. Todo encajaba perfectamente, excepto en mi mente. Cuando vi las fotos, el vacío se volvió más inquietante. Allí estaba yo, en una terraza, el brazo rodeando a aquella mujer que juraba conocerme. Ambos riendo, una complicidad evidente. Solo que el hombre en la foto, aunque se parecía a mí, no era yo. O al menos, no como me recuerdo. Supe que algo estaba realmente mal cuando vi una de esas fotos en la que yo llevaba una camiseta que nunca tuve, en un lugar en el que, según mi memoria, jamás estuve. No solo no reconocía a la mujer, tampoco me reconocía a mí. Era como ver una versión paralela de mi vida, un eco de un pasado que no me pertenece. Los demás insistían, claro que sí, tú y ella eran inseparables. Y cuanto más lo decían, más me hundía en la confusión. ¿Cómo podía recordar cada mínimo detalle de aquella época? La música que escuchaba, el olor del bar donde trabajaba, la textura del sofá en mi primer departamento, y no recordar a alguien que aparentemente había sido parte constante de todo eso. Empecé a revisar mis viejos archivos, correos antiguos, carpetas con fotos digitales. Nada. Ella no aparecía en ningún lado. Ni un mensaje, ni una mención, ni un rastro. Pero sí aparecía en los archivos de mis amigos, en álbumes físicos que guardaban como tesoros de juventud. Y ahí estaba yo, en todas las fotos, con una sonrisa que no me pertenecía. Esa desconexión se volvió perturbadora. Empecé a tener sueños en los que me veía a mí mismo desde afuera, como si fuera otra persona. En algunos, la mujer estaba ahí, pero su rostro era borroso, como si mi mente se negara a enfocarlo. Despertaba sudando, con la sensación de que había algo escondido en algún rincón de mi mente que prefería no recordar. Consulté a un neurólogo, convencido de que podría tratarse de algún tipo de amnesia selectiva o microlesión cerebral, pero los estudios salieron normales. Ningún trauma físico, ningún golpe, ningún evento que pudiera justificar un borrado tan específico. La explicación lógica se agotó. Entonces me encontré pensando en algo que jamás habría considerado posible. ¿Y si aquella parte de mi vida no pertenecía a esta versión de mí?
¿Y si hubo una bifurcación invisible, un punto en el tiempo en el que mi historia se dividió y de alguna manera terminé en la versión donde ella nunca existió? Una noche, revisando las fotos por enésima vez, tuve una sensación extraña. Era como si algo dentro de mí se moviera, una presión en el pecho, una punzada de reconocimiento fugaz. No llegó a convertirse en recuerdo, solo una intuición, la certeza de que en algún lugar o en algún cuándo yo sí la conocí. Hoy, cada vez que pienso en ella, trato de imaginar su voz o su risa, pero lo único que consigo es un eco vacío, como si intentara recordar un sueño apenas contado. Y lo más inquietante no es no recordar quién fue ella, sino mirar las fotos y no reconocerme a mí mismo. Tenía unos 9 o 10 años cuando todo esto pasó, y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía puedo recordar a Ángel con una claridad que me duele un poco en el pecho. Era mi perra, mi compañera de aventuras y la criatura más dulce del mundo. No sabíamos exactamente de qué mezcla de razas venía, pero mi papá la llamaba Cowdog por su pelaje salpicado, y mi mamá decía que parecía salida de una pintura antigua, cobriza, con reflejos dorados cuando le daba el sol, y con esos ojos celestes que parecían casi humanos. Vivíamos en una casa en medio del campo, lejos del pueblo más cercano, rodeados por campos abiertos, árboles que se doblaban con el viento y caminos de tierra donde el polvo se levantaba como una nube detrás de cada auto. Era un lugar tranquilo y a veces un poco solitario, pero Ángel hacía que todo se sintiera lleno de vida. Ella tenía la costumbre de desaparecer durante el día, correteando por los pastizales, persiguiendo mariposas o simplemente explorando quién sabe qué. Mi mamá decía que algún día se iba a ir tan lejos que no iba a saber volver, pero Ángel siempre regresaba. Por las tardes, cuando venía en el autobús escolar, casi siempre la veía antes de llegar a casa. Se paraba en el borde del camino o cerca del granero y apenas me veía, agitaba la cola y hacía ese gesto que yo juraba que era una sonrisa. A veces incluso corría detrás del autobús hasta que éste doblaba la curva. Era un ritual que me hacía sentir segura, como si nada malo pudiera pasar mientras ella estuviera ahí. Recuerdo perfectamente ese jueves. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja, y el aire olía a tierra húmeda porque había llovido un poco por la mañana. Cuando el autobús pasó frente a la casa, ahí estaba Ángel, justo al costado del camino. Su pelaje brillaba bajo la luz del atardecer y sus ojos azules parecían casi luminosos. Me miró, movió la cola con esa energía suya y sonrió. Yo, como siempre, le devolví el saludo, levantando la mano y sonriendo desde mi asiento. Por un segundo pensé que iba a correr detrás del autobús, pero, en cambio, giró la cabeza hacia los campos y salió disparada hacia los pastos altos. No le di importancia, era Ángel siendo Ángel. Al día siguiente, viernes, no la vi. Pero eso tampoco era raro. A veces pasaban 1 o 2 días sin que apareciera, así que entré a casa pensando en las tareas que tenía que hacer. Mi mamá estaba sentada en el sofá y desde el primer momento supe que algo no estaba bien. Tenía esa expresión seria que solo ponía cuando algo grave había pasado. Me pidió que me sentara a su lado. Su voz temblaba cuando me habló. Me dijo que el miércoles por la mañana, al salir del coche, se le había caído una botella de pastillas y no se había dado cuenta. Que más tarde, Ángel la había encontrado, la había mordido y había comido todo su contenido. Cuando mi mamá regresó más tarde, ese mismo día, vio que Ángel estaba medio debajo del auto y la llamó para que se moviera, pero no respondió. Entonces se agachó y ahí se le quebró la voz. Me dijo que Ángel había muerto. Yo no podía procesarlo. Literalmente me quedé muda, y cuando logré hablar, lo único que supe decir fue: «Eso no puede ser verdad, la vi ayer». Ella intentó explicarme que no, que eso había pasado el miércoles y que mi papá había llegado del trabajo, y juntos la habían envuelto en una manta y la habían dejado en el granero, que habían decidido esperar hasta el viernes para decírmelo, para que tuviera el fin de semana para asimilarlo. Pero yo no podía aceptar eso. La vi, repetía una y otra vez. La vi ayer. Estaba ahí, me miró, movió la cola, sonrió. Mi mamá trató de convencerme, pero cuando vio que no iba a ceder, me llevó al granero. Recuerdo que el aire ahí dentro olía a heno y a metal oxidado. Había una manta doblada en el suelo y debajo se veía su silueta. Mi mente se resistía a creerlo, pero cuando la manta se corrió y vi su cuerpo, fue como si todo el aire se me escapara del pecho.
Lloré como nunca antes había llorado. Aún así, entre sollozos, seguía repitiendo: «La vi, mamá, te juro que la vi». No sé si mi mamá realmente me creyó, pero me dijo que sí. Quizás lo hizo para tranquilizarme, o quizás porque algo en su interior también sintió que no todo tenía explicación. Al día siguiente ayudé a mi papá a enterrarla detrás del granero, junto a una valla de madera vieja. Puse una pequeña cruz que hice con ramas y cuerda, y me quedé allí un buen rato, hablándole en silencio. Pero lo que nunca se me ha borrado de la cabeza fue esa última vez que la vi. No fue un sueño, no fue una confusión, estoy absolutamente segura de lo que vi desde la ventana del autobús. Ángel, viva, hermosa, mirándome con esos ojos tan claros y llenos de cariño. A veces pienso que quizás fue su manera de despedirse, que quiso dejarme con esa imagen, no con la del cuerpo sin vida en el granero, que de algún modo vino a decirme que estaba bien, que no sufriera. Y aunque aún no sé cómo explicar lo que pasó, me consuela pensar que, por una última vez, mi perra volvió para sonreírme. Han pasado muchos años y he tenido otros perros desde entonces, pero ninguno con esos ojos ni con esa conexión. Cada vez que veo un perro con mirada alegre y pelaje cobrizo, por un instante me parece verla, y sonrío, porque sé, no lo creo, lo sé, que aquel jueves Ángel se despidió de mí, y que, donde quiera que esté, todavía corre feliz entre los campos. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona, y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.